nos está esperando la precandidata a presidenta por Nuevo Más, Manuela Castañera. Manuela, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Manuela? ¿Cómo están, Pablo? Gracias por venir. No, gracias a ustedes, muy buenas noches y muy contenta de estar aquí con ustedes para intercambiar, para pensar en esta elección que efectivamente da para mucho análisis y que va a ser histórica. Vas por el Nuevo Más, ¿no? Y la pregunta muchas veces que surge siempre cuando dicen, bueno, por la izquierda, ¿quiénes son los candidatos? Y la pregunta siempre es, ¿por qué no está Manuela en una interna del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidos? Me encantaría y lo di todo para que pase, pero no sé, me clavaron el visto, me gostearon, pero no, fuera de la manera coloquial de presentarlo, propusimos una PASO. Y también otra cosa, propusimos una fórmula cuando salió esto de que el FIT iba a una interna, le propusimos a Meriam una fórmula unitaria y nos dijeron que no. Y a mí me parece que a esta altura, bueno, es un poco responsabilidad de ella, a mí me hubiese encantado, a la gente que nos sigue, que nos acompaña en las luchas, pero en las elecciones también, y eso no se dio. Y la verdad que ojalá hubiese sido de algo distinto, para mí no da para cerrar el debate así nomás. ¿Y cuál es el argumento? ¿Cuál crees que es el argumento? No hay argumentos. A mí me parece que en realidad lo que pasa un poco con la izquierda es que hay que renovar. Porque hay una interna en el Frente Izquierda Hay una Unido, interna, ¿no? pero hay unos que están en una interna y otros que no nos dejaron presentarnos en la interna. Yo dije, bueno, por un tema democrático, déjenme correr. Si van a hacer interna, vayamos todos y todas. Y que después, justamente, hacemos fuerza de cara a octubre de manera unitaria y ordenamos un poco todas estas discusiones y también ordenamos la discusión de programa. Un poquito con qué idea vamos a salir a debatir en este contexto de un corrimiento de la discusión hacia la derecha. Sí. Y no, están muy encerrados. Para mí es una izquierda que se mira el ombligo, que se mira hacia adentro todo el tiempo. En política a veces decimos sectaria, que no está conectada con lo que está pasando en el afuera, con la realidad, por ejemplo, con la nueva camada de trabajadores precarios, que no está conectada del todo con el movimiento de mujeres y LGBT, que no está conectada con las nuevas generaciones, con la juventud muy joven, y que se la pasan debates así medio aparatosos de cargos y de rotaciones y no con los fenómenos políticos que hay alrededor. Ahí nosotros queremos hacer una campaña, estamos en la lista 13, la Nuevo Más a nivel nacional, nos presentamos, bueno, tenemos como 2000 candidatos en las listas, hay trabajadores de reparto por aplicación en las listas. Están trabajando en un sindicato, ¿no? En un nuevo sindicato estamos ahí. Acompañando ahí el Citrarrepa, esa experiencia que están pidiendo el reconocimiento no como colaboradores, sino como trabajadores, y trabajadores es un segmento muy grande en la Argentina. Hay muchos de ellos que van a estar en nuestras listas, contando ellos mismos en primera persona cómo es el primer trabajo en la Argentina hoy, cómo es ser precario, qué es lo que está pasando, que se habla mucho del gobierno, del trabajo, bueno, de que hay empleo, pero qué tipo de empleo hay, que realmente es súper precario, muy lejos de la línea de pobreza, con salarios cerca de la línea de indigencia, te diría. Bueno, también de la salud en nuestras listas, y vamos a ir a una campaña para renovar a la izquierda y para defender el salario. Más allá de esto puntual, ¿cuál crees que tiene que ser para vos el aporte de la izquierda no oficialista, por decirlo de alguna manera, en términos de programa para la discusión general? Me encanta esa discusión porque creo que tenemos mucho para colaborar en una campaña. Yo decía histórica, ¿por qué? Porque se da en un contexto de grave crisis económica, pero también de cierta crisis política, porque los últimos dos gobiernos, el de Macri, ya sabemos por sus medidas antipopulares y todo lo que se viene discutiendo, pero también el gobierno actual, que ahora es Unión por la Patria, que Massa no puede negar que es el ministro de Economía de este gobierno, que Cristina es la vicepresidenta, que Guado de Pedro es el ministro del Interior. Es decir, son oficialistas, por más que posen de opositores, son también responsables de estos últimos 4 años. Entonces, hay un doble fracaso de los partidos que se presentan y pretenden la presidencia. Esto es Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Y ahí hay una sensación de frustración enorme en la sociedad, en muchos sectores. Nosotros tenemos que conectar con esa sensación, no para que sea un voto bronca, sino para que gire a la izquierda. Y por eso queremos recorrer el país con el debate de la propuesta del salario mínimo vital y móvil que parta de los 500.000 pesos, porque podemos colaborar en girar el debate a los problemas que le afectan a las mayorías sociales y que eso no sea capitalizado por el voto bronca de la ultraderecha que promueve el resentimiento, la competencia con el de al lado por oposición a la solidaridad, como significa organizarse ya sea en un sindicato o en un centro de estudiantes. Viste que ellos están en contra de cualquier colectivo de las mayorías sociales, lo definen como una mafia. Un sindicato es una mafia, un centro de estudiantes es una mafia. Los piqueteros que organizan la pobreza en la Argentina
y por suerte la organizan porque si no sería Es peor. decir, Manuela, vos decís, en la crisis de representación que se evidencia incluso en la más baja participación que hay en las elecciones hasta acá, lo positivo sería que la izquierda logre articular de eso una nueva imaginación política en términos de propuestas, por ejemplo, o de acción política. Una campaña anticapitalista. Por ejemplo, hay muchísimo espacio para discutir con el sistema. Volvió el debate ideológico. Esto es una discusión mundial, ¿eh? Pasa en Francia, pasó en las campañas, pero también pasa por esta relación Palacio-Plaza. Pasa por la relación del fracaso de las instituciones y del sistema para resolver los grandes problemas sociales. Le digo los grandes o los básicos, ¿eh? El salario, la jubilación, la salud, la educación. Son las cuestiones que estructuran la sociedad y hoy están en una crisis brutal, en un debate mundial. Por ejemplo, los sistemas previsionales. Sí. Y todos los discursos de ultraderecha diciendo hay que desarmarlos. El discurso que hay en la Argentina sobre el problema del déficit fiscal son las jubilaciones. Quieren hacer una reforma previsional. Y es lo que quiso hacer Macron en Francia y se prendió fuego el país. Bueno, son límites del sistema y ahí crecen por fuera del sistema los discursos que cuestionan este orden. En los hechos, por ahí la gente no tiene un imaginario todavía socialista, pero sí tiene una experiencia negativa con el capitalismo. Sí. Y ahí es donde creo que nosotros tenemos mucho terreno para discutir el anticapitalismo. Manuela, hay una pregunta que excede por completo a este tramo del programa que lo podemos retomar, que es la siguiente. Es decir, la izquierda no oficialista o el trotskismo, para mí es un error, pero no importa, suele plantear determinado tipo de cosas que al saber que no va a poder ganar la elección, las puede plantear libremente porque el cómo no lo termina de poder responder, porque si eventualmente lo hiciera, no puede legitimarlo eso institucionalmente. Entonces la pregunta es, ¿por qué no ponerse en función del proyecto más progresista o que se acerque un poco más y traccionar para que no gane eventualmente exactamente lo contrario, eventualmente la nueva derecha? Te hago una pregunta. Sí. ¿Qué proyecto progresista con masa de candidato? Para mí, Unión por la Patria lo que hizo fue romper con el progresismo. La fórmula Massa-Rossi es la consagración de que van hacia el conservadurismo y se alejan de los elementos progresistas y van hacia un ajuste. Podrán decir que no querrán aplicar balas para hacerlo, pero Massa es amigo del gobernador de Salta que metió preso a nuestro candidato a gobernador. Y lo tuvo un día preso por salir a acompañar a los docentes junto con 18 maestros que fueron a pelear por salario. Para vos el macrismo y el Frente de Todos, Unión por la Patria, son lo mismo. No, no dije eso. Utilicé términos diferentes. Cuando me refiero a la ultraderecha, dije muy precisamente la ultraderecha, sectores conservadores, por supuesto que hay matices en eso. Pero el grave problema que hay ahora es que mientras la ultraderecha está discutiendo adelgazar las libertades democráticas para aplicar ese ajuste, es decir, mano dura, represión, o el debate entre Larreta y Bullrich, ¿cuántas balas vamos a tirar para hacer este plan económico? Ese sector crece porque los sectores del gobierno han sido ultraconservadores, tibios con los poderosos y los han dejado crecer. Por ejemplo, Vicentín. Si vos a Vicentín hacía lo que había que hacer, no crecía la derecha. Mandás otro mensaje. Entonces, este gobierno se alejó de esa experiencia, no lo está haciendo. Entonces la izquierda tiene la tarea de salir a discutir que hay que defender el derecho a defender derechos, que es la protesta social, que hay que defender el salario. El gobierno no habla del salario, habla de bonos. Eso no es el salario. Eso no es el salario. En un país donde la misma multinacional que en Europa lo paga 3 veces, en Argentina lo paga 1/3. ¿Por qué? Bueno, los 500.000 pesos que defendemos nosotros y que voy a recorrer el país con esta propuesta y vamos a explicar de dónde sale. Sale de la ganancia. Sí, no, por eso es una medida anticapitalista y no reformista. Manuela, porque estamos dispuestos a afectar la ganancia de las mayorías empresarias. Gracias por haber venido y la seguimos, por supuesto. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos al corte. ¿Eh? Y, No, vamos con Néstor. ¿Directamente? Vos Bueno, estabas me escuchando lo que comí el ustedes segundo venían corte. diciendo hace Me comí el rato. segundo Hay corte. algo importantísimo, Pablo, que te quería decir. Sí. Y que no me quiero ir sin decirlo. Diga. Que tenemos una última propuesta que la quería hacer primicia con ustedes porque sé la tradición democrática que hay en el canal. Y nos parece que antes de las PASO debería haber un debate de candidatos presidenciales, que no se debería hacer después. Por la índole y la profundidad de la discusión de lo que está en juego por esta elección histórica, y la población tendría que acceder al derecho a saber realmente quién es quién. Bueno. Tendría que haber un debate de candidatos de todas las listas antes de las PASO.